Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidas a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a un invitado muy especial, al doctor Óscar Rodríguez. Bienvenido. Gracias a ustedes, gracias al Señor por esta invitación. Le pedimos a Dios que bendiga esta reunión y que nuestras palabras le sean agradables. Y comenzamos el programa con nuestra anfitriona, Dorita. Nuevamente, gracias por permitirnos llegar a sus hogares. Y no nos vamos a retener más, que vamos a iniciar preguntándole al doctor, ¿cómo fue que usted tuvo que enfrentar una pérdida, pero antes Dios lo preparó? Porque usted buscó a Dios sin que nadie lo invitara. Ese es mi testimonio. Y ya que me ha dado el Señor el privilegio de enseñar su palabra, lo digo siempre, que es el Señor el que uno lo trae a sus pies. Y el caso mío, ni conocía la iglesia Josué, ni sabía que existía, jamás. ¿No? Sin embargo, no sé cómo llegué, pero aquí estoy. Y como le dije a mi pastor, el hermano Lisandro, aquí estaré hasta que el Señor lo permita o la iglesia también. Cuando nosotros estamos enfrentando un diagnóstico muy extremo de un ser querido y viene el momento de la pérdida o de la muerte, ¿qué pensamientos vienen a la persona que está perdiendo de ser querido? En mi caso, fueron días en que viví como que estaba fuera de este mundo. Y ahí yo le doy gracias a Dios que Él me proveyó de unos amigos tan queridos que cuando yo vine al Señor fue día lunes. Y el día jueves yo ya estaba en una casa de oración. Ni entendía yo qué era eso. Y el día sábado llegué también, que habían reuniones familiares. Y le doy todo el agradecimiento como fui recibido por unas 4 o 5 personas. Yo llegaba y no sabía ni qué era eso, pero el amor y la manifestación de esas hermanas, una de ellas por aquí presente, fueron las que me recibieron y me fueron encaminando y como encontrándole un rumbo. Posteriormente el Señor me proveyó de un amigo, donde anduvimos los dos, fuimos como hermanos, los dos estábamos solos en este mundo prácticamente, solo con la guía del Señor. Y él, de mi hermano que falleció, pues yo le tengo que agradecer mucho. Y ahora reconozco que fue como alguien que me guió. Así como leemos en Andrés, en Pedro, en Natanael, ¿verdad? Así también andaba. No tenía nada que hacer, una persona bien, bien activa. Vamos a tal parte, y así como yo quizás caminé un poquito más. ¿Cómo se llamaba? Amílcar, no lo puedo olvidar, Amílcar Araujo, mi gran amigo, y siempre lo recuerdo cada día. Hubo una invitación especial que le hizo su amigo Amílcar, ¿cuál fue? Estábamos ahí en la iglesia, a la salida, no hallábamos qué hacer. Mira, me dijo, ¿y por qué no entramos al bíblico? ¿Y eso qué es? Entremos, hombre, ¿y si no tenemos nada que hacer? No, le digo yo, no, hombre, no, que después nos salimos. Me dice, ¿cuál es el problema? Aquí ando la hoja. Así fue como entré al bíblico, hermano, ahorita. No sabía ni qué era eso. Así entré y aquí estoy.
Y en todo ese trayecto de estudiar en el bíblico, ¿qué pudo aprender del conocimiento de Dios? Dentro de eso, tuve unos maestros a quienes todavía admiro mucho. En este momento he estado pensando, pero no me recuerdo, venía de Sonsonate. La humildad de ese hombre y la manera como no era que fuera un catedrático, sino que lo que le salía a él del corazón, enseñándolo, a mí me impactó bastante. Y quizás es de los maestros que más me ha impactado. Su manera de ser, su humildad, en fin. Y venir desde Sonsonate a darnos las clases en la noche, decía yo, qué humildad este hombre, era pastor. No me recuerdo su nombre, me imagino que ustedes ya recuerdan de él. Mi hermano Eduardo Calvillo. Calvillo, él es el pastor, maestro, guía, verdaderamente como maestro. Usted en el momento de enfrentar la viudez, sé que Dios usó a todas estas personas hasta llevarlo al punto de entrar al Instituto Bíblico, pero me gustaría que podamos identificarnos con alguien que está ahí detrás de las cámaras y que cuántos pensamientos estarán viniendo a alguien que está enfrentando una situación así de pérdida. Por ejemplo, ¿será acaso que hubo un pensamiento, no quiero que muera? Sí. Quiero que reciba la sanidad completa. En el caso mío, afortunadamente, ya mi ex esposa que falleció, ya había recibido al Señor. Yo era el que no lo había recibido. Lo supe hasta posteriormente y son cosas que llevaba guardado y que me dolían y hasta que me hicieron sentirme culpable. Pero en el caso, el otro, digo yo, que el conocimiento de Dios es algo tan especial, pero tan especial que uno no lo comprende. No lo comprende. Lo viene a comprender con el tiempo, con los años. Cada momento que pasa, cada persona que estuvo con uno auxiliándolo, de alguna manera tan sencilla, es con el tiempo que uno ve la mano de Dios. La fe. Este día estuvimos viendo lo que es la fe, es la esencia de mi creencia. Esa esencia es la que uno lo ve con el tiempo. Si uno estuviera en cada momento diciendo, esta es la mano de Dios, no le diera crecimiento espiritual a uno. Quiere decir que la falta de fe nos impide comprender la palabra de Dios. ¿Y qué otros obstáculos pueden impedirnos la comprensión de la palabra de Dios? La falta de visión. Uno cuando usted tiene un enfermo es como dice la palabra en un salmo, es como un hoyo. No sale uno del hoyo por las aprehensiones que uno tiene. Y a mí me lo dijo un médico. Fíjese, mire, cuídese, porque muchas veces me dice el pariente que está cuidando se muere antes que el enfermo. Le digo, no, le dije yo, a mí no me va a pasar eso. Dentro de mí todavía no había llegado a los pies del Señor. Pero sobre todo, Dios actúa, hermana. Dios actúa. Uno no entiende cómo. Y en mi caso, aquí lo voy a traer, me cuentan después que había una persona que ya había llegado a la casa, que llegaba a orar, que llegaba a evangelizar a mi esposa. Y usted sabe que la bendición de uno llega para otro. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo toda tú tu y toda casa. tu casa. Y ahora pues yo lo vengo a ver y se lo agradezco siempre a esta persona que llegaba de escondidas, porque yo no quería esas cosas, pero ahí está y me abarcó a mí. Hay algo tan lindo y me trae memoria
un versículo de la palabra de Dios en los Salmos, que el salmista dice, mi dolor estaba conmigo o frente a mí de continuo. Pero él dice pero confesé mi pecado. Claro, había un dolor con una diferente situación de acuerdo al contexto de ese versículo. Mas, sin embargo, habla del dolor que estaba de continuo enfrente. Uno puede tener dolor de continuo por un problema familiar que no se resuelve, puede tener problema de continuo, como dije, por una pérdida, por un problema de salud prolongado, un problema financiero, lo que sea. Ahí está, de continuo, una pena moral, un dolor de continuo. Pero qué lindo es, hay un paso tan importante, y sé que usted lo dio, porque dice, pero confesé mi pecado. Le dije a Dios, Dios, confesaré mi pecado, mi transgresión. Porque si puede uno conocer o saber que hay un Dios, pero el hecho de creer, anteponiéndose a todo dolor y a todo conocimiento ajeno a la Biblia, esto produce a nosotros la verdadera fe. Primero dar ese paso de reconocer, bueno, Señor, perdóname mi pecado. Y esa confesión le da a uno, bueno, una libertad y una victoria, una fuerza sobre todo obstáculo que nos impide comprender la palabra de Dios, ¿verdad? Sí. Ustedes oyeron mi confesión allá en un grupo de familia. Ese día, gracias al hermano Lisandro, lo había ido invitado porque no había otra persona. Me dice el hermano Lisandro, como a la 1, usted va a dar testimonio. Y yo qué sabía de dar testimonio. Usted lo oyó. Ese día para mí fue como que, no sé, la expresión como que se abrieron la ventana, todo lo que fuera, y yo cambié de otra manera completamente. Parece que fue una verdadera confesión, mucho dolor. Porque confesar, decir, Señor, yo tal cosa, no, si la verdadera confesión es cuando como que se le está saliendo a uno un verdadero arrepentimiento, cuando uno reconoce y llora y se le quita ese dolor. Entonces yo creo que con el tiempo fue que me tocó, y de ahí para allá vi bendiciones del Señor, vi bendiciones, mi camino. Es cierto, pues no siempre quedan angustias y todo, siempre quedan una serie de problemas, pero las bendiciones que me dio el Señor, gracias a las oraciones de ustedes, de también René, de nuestra hermana, contraje matrimonio, que el Señor, viendo que me dio una esposa, vivimos muy felices. Después, no sé ni cómo, empecé a dar clases, que para mí es un gozo como no tiene idea. Estaba haciendo la cuenta que yo doy 9 clases en la semana, hermanita. 9 materias diferentes. 9 materias diferentes, pero todas con un gozo que usted no tiene idea. Es más, a mí nunca me ajusta el tiempo, nunca. Pero los alumnos, gracias a Dios, que en anímico siempre venimos a horas extras, a días extras y todo, y están conmigo y todo. ¿Por qué? Porque yo les digo, compartamos, porque no es como enseñar, sino que como que estoy viviendo, y para mí es el privilegio más grande. Quiere decir que es un agrado para usted.
Es el mayor gozo para mí estar impartiendo, estar platicando del Señor, estar meditando en ella. Para mí es el gozo. Y obedeciendo la palabra. Por supuesto. Aplicando esa palabra. Por supuesto, hermano. Es lo que da eso es, ya que me ha enseñado Dios y todo. Fíjese que yo iba a ser ingeniero. Eso era lo que me encantaba. Mi papá me dijo, no, usted va a ser abogado. Le obedecí a él, fui abogado y me preparé y estudié. Me encanta la hermenéutica legal y todo. Eso, hermana, para la ley, que está sobre toda ley. Y ahora sí se puede entender fe y razón y puedo entender la hermenéutica. Me preguntaba y platicaba con una persona de acá de la iglesia. Bueno, me dice, ¿y usted no ha encontrado contradicciones entre la ley del hombre, la fe, la razón y la fe en Dios? Nunca, al contrario. Me ayuda mucho para dar las clases que doy en la Universidad de Derecho y siempre le cito la palabra. ¿Cómo? Lo último. Quien entiende la palabra, entiende la ley, ¿verdad? Esa ley que nos ha dejado a nosotros y la podemos interpretar. Así que para mí es una bendición. El tiempo que me dé el Señor, sé que esa es la bendición y quizás para eso vine al Señor. Quizás para eso. Cada quien tiene, el Señor lo ocupa de una manera y digo, quizás para eso vine yo aquí al bíblico. Y hay una expresión tan linda en los Salmos que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y qué bueno es escucharle, de que hacer la voluntad de Dios le da gozo, le agrada. Y esa es creo yo que esa es la reacción de alguien que sirve a Dios por un llamado de Él, ¿verdad? Así es, porque el Señor dice, no me escogiste tú a mí, sino yo te escogí a ti. Así dice Juan. Así digo, para que lleve fruto, y fruto que perdure. Así es. Así es que, hermano, ahorita como uno debe de hacer, los pensamientos nuestros son nuestros pensamientos y los del Señor son distintos. Lo único que yo hago es dejarme llevar. Eso sí, lo he aprendido y lo tengo. Por eso me encanta el libro de Josué. Ese es el libro que me encanta. ¿Y qué texto? El 1:8. ¿Y dice? Que no me debo de apartar de su palabra. No me debo de apartar, porque haciendo eso, voy a caminar bien. Haciendo eso. Eso es todo. ¿Quiere darle algún consejo a la teleaudiencia? ¿O quisiera agregar algo más respecto a lo que habló de la fe y de la razón? Sí. Yo sé que el mundo siempre tiene este conflicto de fe y razón. Y creemos nosotros, estas las grandes teorías de que el Señor nos dio la razón para tener un conocimiento. Y lo único que yo llegué a entender por medio de un versículo que yo lo repito siempre, quizás en cada clase, de Romanos 1:20, que dice que todo lo que nosotros conocemos, todo es por medio de las cosas hechas. De tal manera que no tenemos excusa. Y si conocemos todo por medio de las cosas hechas, es porque alguien las hizo, ¿verdad? Ahí está la razón. Para eso le ha dado la razón. Porque para conocer a quien las hizo, necesitamos la fe. Así eso es lo que yo digo. Usted tiene la razón si estudia. Usted sea un buen médico, abogado, matemático, estudie. Un astrónomo, estudie la astronomía. Pero para saber quién nos hizo y entender el propósito de por qué lo hizo, tenga fe. Sí, así entiendo yo la fe. ¿Y qué es la fe? Fe es
es la esencia de nuestra creencia. Y esa esencia es Cristo. Por eso es que nuestra fe es en Cristo. Por eso. Si nosotros nos apartamos, nos desviamos 1 milímetro, ya no tenemos fe en Cristo. Podemos tener fe en cualquier cosa. Y como Cristo y los demonios también creen, ¿verdad? Creen y tiemblan. Sí, creen y tiemblan. Sí, también el otro, el farsante, el malo, también tiene fe. También cree. Pero la fe es la esencia, y esa esencia es Cristo. Así es que eso sí, ¿no? Por eso es que dijo el Señor, ¿verdad? La falta de fe es pecado. ¿Por qué? Porque nos apartamos de Él. ¿Qué va a hacer después de la muerte? ¿Lo revela la Biblia? Pues solo revela que morir en Dios y morir sin Dios. Y mi camino es, así como dijo Pablo, terminado la carrera. El Señor Jesucristo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a prepararles un lugar para que donde yo esté, ustedes también estén. Es mi esperanza. Pero tengo que persistir en esto, en mi fe, para morir en Cristo, ¿no? Porque son pocos. Claro. El remanente fiel es poco. Y esa es mi lucha. No es lo que yo diga, sino lo que el Señor quiera también. Porque debemos de estar prudentes. Muchos de nosotros y todos con una pequeña molestia, con una pequeña prueba, ya nos apartamos. Con solo que el pastor ya no nos salude, nos vamos a otra iglesia. Con solo que allá dan café y aquí no dan café, ya nos vamos a otra iglesia. Eso no es fe. Eso no es fe. Gracias. La fe es la que llevamos en el corazón. Gracias. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hay convicción. Para todo el conocedor de la palabra de Dios, hay convicción. Convicción de una mejor esperanza. Y el salmista nos menciona en el Salmo 39, versículo 7. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Nuestra esperanza no termina cuando se acaban los recursos humanos, ni termina con la muerte, porque aún después de la muerte, para el que tiene fe, para aquel quien dispuso su razón a la razón divina o al conocimiento de Dios, porque voy a decirlo así, el que rindió su razón, su entendimiento, su voluntad a la voluntad de Dios, tiene una mejor esperanza. Y es la esperanza de la vida eterna. La esperanza que nos lleva más allá de la muerte, porque si bien es cierto que el cuerpo es transformado, que somos sepultados en una tumba al morir, pero es el cuerpo el que fenece, más el espíritu y el alma vuelven a Dios quien lo dio. Hay esperanza para el que tiene fe, esperanza de acuerdo a lo que nos dice Tesalonicenses, de que seremos un día levantados, los evangelios también, la Apocalipsis, en fin, hay tanta promesa en la Biblia para que tengamos esperanza de que un día, si hemos muerto, vamos a ser levantados de esa tumba fría en cuerpos glorificados para estar con Dios eternamente y para siempre. Y si estamos vivos, seremos transformados. Hay esperanza para ti. Solamente confiesa tus pecados a Dios. Cree en Él solamente. Disponte a conocer del libro bendito que es la Biblia y te va a producir fe. Hay esperanza para el que cree y el que permanece en esa creencia, en esa fe, en la Biblia, en la palabra de Dios y en
el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Hasta pronto y que Dios te bendiga. Nosotros todos hemos creído en Jesucristo y definitivamente estamos completos en Él. Por eso está escrito en Colosenses 2:10 y terminamos con eso. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.